continuación tiene la palabra Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca. Buenos días, autoridades, empresarios, amigos y amigas. Después de la magnífica demostración del espíritu empresarial que nos ha comentado Marga en primera persona y del análisis íntegro que ha hecho mi amigo Carlos Bister de lo que es la estructura económica, la situación, las necesidades que tenemos que todavía reivindicar de las estructuras institucionales, yo no sé si casi debería callarme y firmar lo que han dicho ambos, pero no va a ser así. Sí que es cierto que se van a ahorrar alguna de mis párrafos que tenía en mente porque ya están dichos y, por lo tanto, los ratifico. En primer lugar, deseo trasladar mi enhorabuena a las finalistas en esta última edición del Premio Empresa Huesca: Ecoverde Arquitectura, Metalogenia, Recafácil, Sonia Ingeniería y Medio Ambiente, Bodega Senate y Fontanería Manuel Rodríguez. Igualmente, quiero felicitar a las empresas candidatas por participar y a todas las empresas de la provincia por tener la fortaleza necesaria para salir adelante en el día a día. Margarita se sale con esfuerzo y con empuje. Grupo heterogéneo no cabe duda, como en realidad nuestro colectivo empresarial provincial, que estoy convencido que tiene similitudes en su planificación más básica. Han aparcado la idea de que las administraciones deben resolver todo. No se dejan consumir por la pasividad y la sumisión. Saben que su capacidad para enfrentarse con los problemas influye en su capacidad real para resolverlos. Cumplen con sus obligaciones con proveedores y administraciones. Buscan salidas. Son claras y prácticas, sin dejarse contagiar por la desconfianza ni el pesimismo. Tienen como objetivo la creación de puestos de trabajo para generar riqueza y bienestar social. Y saben que la calidad e innovación están por encima del precio. Y tienen muy claro que su principal activo son las personas que las integran con sus aptitudes y sus actitudes. Enhorabuena a todas y a todas aquellas personas que están al frente de la actividad empresarial, desde el autónomo individual hasta el gerente de la gran empresa. En fechas recientes y en representación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, he firmado, entre otros convenios de colaboración, uno con el Ayuntamiento de Huesca y otro con el INAEM, referidos ambos al empleo. Y en los dos, todos los firmantes coincidimos en que lo más importante de los mismos era la confirmación de trabajar juntos aprovechando recursos y esfuerzos. Debemos tener todos una actitud de unión y apoyo mutuo y fuerte para que esta sea la característica que defina al tejido empresarial dentro de la medida de lo que todos deseamos. Para conseguir esto, entraríamos en lo que hemos dado en llamar responsabilidad social corporativa, que estoy convencido que, entre otras acciones, debe interpretarse como la necesidad por parte de los empresarios de asumir su participación individual correspondiente en la incorporación tanto en las organizaciones empresariales como en las cámaras de comercio, que no en vano somos dos órganos complementarios que trabajan en pro de la empresa. Quiero dejar patente las reiteradas manifestaciones del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, acerca de la importancia de la cooperación empresarial en una economía como la nuestra, en la que hay muy mayoritariamente predominan las empresas de muy pequeño tamaño, dejando claro que, aunque en la actualidad no hay muchas posibilidades de lo económico, hay otras formas de ayudar en el terreno empresarial. Asimismo, quiero aprovechar para agradecer al Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón el conjunto de iniciativas que tiene en marcha para impulsar y apoyar el desarrollo del tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, con programas de apoyo al emprendimiento, a la innovación, a la internacionalización o a la formación, por citar algunos. Quiero reiterar la felicitación de la Cámara de Comercio de Huesca a las empresas participantes y a las que hoy van a recibir galardones en las categorías de PYME, Innovación, Trayectoria Empresarial, Internacionalización y Joven Emprendedor, así como el Premio Empresa Huesca, con el convencimiento de que entre todos podemos avanzar hacia una economía competitiva que preste servicio a las empresas y al conjunto de la sociedad. Muchas gracias.